Dios está derramando de su gloria. No sé si lo creyeron. A mí me dijeron que Dios en Sabana Larga está derramando de su gloria. Amén. Alábelo, por favor. Alábelo. Preciosos de Dios, bienvenidos a este tema. No sé si mi pastora, si algún hermano me puede poner un fondito muy suavecito de piano. Yo creo que si se puede. La hermanita que coloca la música puede poner un fondo de piano. ¿No está la hermana? Me puedan poner un poquito de piano, porque no solamente voy a fluir de manera magisterial, voy a fluir de manera apostólica y profética. Usted no me ha visto fluir así que prepárese, porque aparte de que voy a enseñar y a romper, espero que el Señor nos ministre por medio de la palabra, pero por medio del Espíritu. Eso, mi amada. Pero bájale un poquitico, que no me vaya. Eso, ahí está bien. Y si alguien me puede regalar apagándome aquí estas lucecitas de acá, tengamos buena percepción acá. Eso, muchas gracias. Ministros bajo la gloria. Cuando hablé con la presidenta y vinimos para el Día de Libertad Religiosa, vi algo que me impactó. En la plaza había muchos pastores. Sé que habían de muchas otras denominaciones y de muchas otras, de pronto, creencias. No sé qué tantos habían. Pero vi que muchos pastores llegaron. Y le dije, bueno, Señor, ¿de qué quieres que hagamos seminario? Y el Señor dijo, habla de mi gloria. Yo le dije, wow, Señor, tu gloria, esto es fuerte, tu gloria. Y él me dijo, sí, pero vas a hablar ministros bajo la gloria. Porque escúcheme, hay ministros bajo la misericordia. ¿Vieron aménes? Y Dios no busca ministros bajo misericordia, Dios busca ministros bajo su gloria. Y yo vengo a traer una palabra. Yo no sé si usted va a grabarla, si usted incluso lo puede poner en el grupo de pastores, y si me aman bien, y si no me vuelven a invitar también. Yo no vengo a agradarlo a usted. Yo vengo a traer un mensaje. Y escúcheme, a usted no le va a gustar lo que le voy a decir, pero no se podrá ver la gloria de Dios en Sabana Larga si los pastores no se unen y dejan su soberbia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque ¿sabes qué es soberbia? Soberbia es la historia que te voy a contar antes de entrar aquí. En una reunión de pastores se encontraron dos grupos de pastores, uno a la derecha, otro a la izquierda. El grupo de la derecha iban encorbatados, bien empericollados, con su pecho de paloma, no volteaban a mirar a nadie y entre ellos se reunían, pero no volteaban a mirar a los de su derecha, porque los de la izquierda decían que para ellos juntarse con pastores de pueblito o pastores que no tuvieran tan grande la iglesia les quitaba la unción. Pero los de la derecha se reunían entre ellos y bueno, iban con su camisita no tan fina, otros con unos zapatitos, otros con alpargatas, pero volteaban a mirar mal a los de la derecha, a los de la izquierda, y se murmuraban entre ellos y decían, no nos juntemos, escúcheme, no nos juntemos con los de la derecha porque se las dan de la última gaseosa de Sabana Larga. Son orgullosos y picados. Entonces los de la izquierda no se juntaban con los de la derecha porque le quitaban la unción, pero los de la derecha no se juntaban con los de la izquierda porque se las daban de mucho. Entonces invitaron al predicador y el predicador les dijo,
abrazo. Los de la izquierda volvieron a mirar a los de la derecha y los de la derecha se miraron así. Y el pastor dijo, ¿sabe por qué no se lo dan? Porque están endemoniados. Amén, gloria a Dios. Hay pastores endemoniados aquí. Lo volvieron a mirar. ¿Cómo se atreve? Sí, porque es igual de soberbia creerse superior a otro que sentirse inferior a otro. Aleluya, Y gloria a eso Dios. está pasando en el cuerpo de Cristo. El que no tiene una iglesia grande no se junta y critica al que tiene la iglesia grande. Pero el que tiene la iglesia grande no se junta con el pequeño porque quita la unción. Y a mí me dijeron que el dedito pequeño, aunque pequeño, hace parte del cuerpo, aunque el cuerpo sea grande. Y que el miembro grande hace parte del cuerpo que sea grande. Escúcheme, pastor, que me está escuchando. Usted tiene que entender que Dios lo llamó a ser cuerpo, no a ser un miembro solo. Porque yo nunca he visto que un dedo solito tenga vida por sí misma. La Biblia nos dice que la iglesia es un cuerpo, pero tenemos a muchos ministros que dicen ser iglesia, pero no quieren ser cuerpo. Amén. Y eso quita la gloria. Así es. Así es. ¿No vieron amén? Yo no voy a la reunión, hay que invitar. Yo no voy porque tengo algo que hacer en mi iglesia y se inventan algo que hacer en la iglesia para no ir a las reuniones de pastores. Pero así quieren que cuando hagan algo los demás pastores le respalden su actividad. ¿Cómo quieres que haya respaldo si tú no siembras? Entonces, ¿cómo pides recoger algo que tú no siembras? Así es. Se fueron los amenes. Y cuando hablamos de la gloria, tenemos que entender que la gloria de Dios se dimensiona más allá de lo que nosotros creemos. ¿Está listo para entrar en materia? Me perdonan por haberles dicho la verdad. Amén. Murió Cristo. Me perdonan por haberles dicho la verdad. Pero yo sé que eso no pasa aquí en Sabana Larga. Eso no pasa aquí. Eso es en Bogotá. Eso es en Barranquilla. Eso es en Medellín. ¿Cierto? Eso aquí no pasa. ¿Cierto que aquí en Sabana Grande no pasa eso? ¿Cierto? En Marabo no pasa. ¿Sí o no me pasó en Santo Tomás? No pasa. ¿Saben? Incluso he escuchado de pastores que se acusan de cuál de los dos es más brujo. Amén. Se fueron los amenes. Amén. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuentas le daría a los pastores cuando el Señor le dijera qué hiciste con mi cuerpo? Amén. No, Señor, yo fui el mejor pastor, yo le prediqué. No, ¿qué hiciste como cuerpo? Porque la iglesia es un cuerpo. Amén. La iglesia no es solita, Jesús no viene por una denominación. Pero el problema es que queremos que Dios muestre su gloria solo en nosotros. Y por eso Él no la muestra, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte la gloria con los egoístas. Que no quieren unirse, que no quieren traer familiaridad. Gloria a Dios. Sonríe que Jesús se ama. Yo espero que en esta hora y media, 2 horas, podamos sumergirnos un poco, ser quebrantados y tener revelación. Amén. Ministros bajo la gloria. Primero, ¿qué es la gloria? La palabra gloria proviene del término kabod en el hebreo. Kabod. Dígale que tiene a su lado kabod. Que proviene de una raíz de la palabra kabed, que significa el peso de algo muy pesado, valga la redundancia. El peso de algo, dígale al que tiene a su lado. La gloria simboliza el peso de lo que Dios pone sobre nosotros. Y cuando usted lleva algo pesado, usted tiene que estar capacitado para llevarlo. Porque si no, se puede torcer la espalda, se puede fracturar, o en alguna parte del camino usted lo suelta y lo tira porque estaba muy okay. Según las escrituras, esta es una entidad física que desciende a la tierra e interactúa con el hombre. Diga, la gloria de Dios
Gloria a Dios. Es una manifestación física de Dios Una manifestación. que interactúa con el hombre, lo toca, lo ministra, lo sacude. ¿Aló? Amén. Se manifiesta de alguna manera. Similar en la Biblia a la nube, la cual se llamaba Shekinah o Shekinah. Y había una nube, ¿se acuerdan? Que a veces la cantamos. De día columna de nube, de noche columna de fe, de día y de noche Jehová iba con ellos, ¿sí o no? Pero todo el mundo sabía que Jehová estaba con Israel, porque en la noche se veía que una columna de fuego y en el día una columna en forma de nube, y todo el mundo le decía la Shekinah, el cabot de Dios, la gloria de Dios. En otras facetas, a la gloria de Dios se le llama su manifestación. ¿Su qué? Manifestación. En el libro de Primera de Reyes, por favor, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1. No sé si hay otro micrófono para que alguien me pueda ayudar leyendo las escrituras. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1. ¿Quién lo puede leer? Amén. A ver, amado, con voz de trompeta. Entonces Salomón reunió ante el Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de la familia de los judíos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Sigue leyendo. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanit, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes, tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en el lugar y en el santuario de la casa. Para ahí. Entonces trajeron el arca, dieron ofrendas, y en medio de eso pasó algo. Pastor, ahí mismo, búscame segunda de Crónicas 5:10 y 5:14. Pasó algo cuando trajeron la ofrenda, pasó algo cuando trajeron el arca. El arca simbolizaba la presencia de Dios, pero en el arca descendía la nube, la gloria de Dios. ¿Y qué pasaba? Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces presten atención. Usted ha visto evangelistas, usted ha visto apóstoles, usted ha visto ministros que dicen: la gloria de Dios va a tocar la iglesia, recibe. Y por ahí hay 3 o 4, pero los demás están con los ojos abiertos, los demás están mirando, y hay 4 o 5 que están por allá danzando. Esa no es la gloria de Dios. Eso es una pequeña manifestación, pero la verdadera gloria de Dios no deja a ninguno de pie. La verdadera gloria de Dios no deja que la iglesia esté mirando para todo lado. Cuando llega la gloria de Dios verdaderamente a un lugar, no queda nadie de pie, porque la gloria de Dios hace que hasta el más impío se arrepienta. La gloria de Dios hace que hasta el más impío se quebrante. Escúcheme, usted tiene que dejar de vivir de destellos de la gloria para empezar a anhelar la verdadera gloria. Lo que usted ve ahí son pequeños destellos, pero el día que llega la gloria de Dios a un lugar, vea, yo conocí a un hombre, fue mi papá espiritual por 7 años, y yo experimenté con él algo impresionante de la gloria de Dios. Él me dijo: tú tienes que aprender a entrar en el mundo espiritual, apóstol Manolo González. Y él me dijo: si tú quieres, tienes que experimentar algo sobrenatural y dejar de ser un pastor natural. Tienes que empezar a tener hambre de la gloria, porque yo ministraba, yo recibía, y me desgastaba, y había 4 o 5 que recibían, los demás así. Empieza a vivir en la gloria, a pedir la gloria. Un día en nuestra congregación él llegó,
simplemente cogió el micrófono y me dijo: amigo, métete debajo del altar, debajo del atril. ¿Por qué? Porque yo veo que la gloria de Dios va a entrar a la iglesia. Y yo le hice caso, así como ese caso incrédulo. A veces uno hace, me metí así, pero con el ojo abierto a ver qué pasaba. Él solamente hizo así, contó hasta 3, la iglesia llena, toda la iglesia cayó y no paraban de llorar. Todo el mundo decía: ¿qué es esto? Y alguien trataba de pararse para tratar y volvía a quedar de rodillas y decía: ¿qué es esto? No entendemos qué es esto. Y él dijo: la gloria entró. El viejito se agarraba de ahí y decía: ¡ay, papá! Gracias por permitirle a esta iglesia experimentar la verdadera gloria. Amén. Cuando terminó el culto, yo me cogí a la cabeza y dije: ahora sí entiendo que es la verdadera gloria. Porque a veces hablamos de la gloria de Dios y lo que tenemos es manifestaciones de su destellos de la gloria. Cuando entra la gloria de Dios en un lugar, lo primero que trae es un avivamiento. Amén. Quebranta y trae un arrepentimiento. Amén. No puede haber manifestación divina de la gloria de Dios si no hay arrepentimiento y quebrantamiento. Amén. Note algo. Ellos estaban adorando. Ellos estaban orando. Y no pudieron quedar de pie. Y ninguno pudo. Ninguno. No sé cómo estaban esos sacerdotes, si bien o mal. Pero creo que tenían que estar buscando la presencia. Ahora, hágase la pregunta: ¿cuántas veces en nuestra congregación decimos que la gloria está tocando la iglesia y ni el pastor siente nada? Pero lo hace para que Dios ministre a otro, pero ni el pastor siente nada. Se fueron los amenes. Hay mucho silencio. Más de uno estará pensando: ¿cuándo le ha pasado? Pero le quiero decir algo: no vaya al llamado sin experimentar la gloria de Dios. Escúcheme, hay muchos pastores que están ejecutando su llamado sin la gloria. Así es. Lo están ejecutando con los dones, con su conocimiento, con sus líderes, pero no con la gloria. Y le voy a decir algo: hay 2 manifestaciones de la gloria. Y presten atención. Éxodo capítulo 3. ¿Quién puede leer Éxodo capítulo 3, versículo 1? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Gracias, mi pastor. Díganle a que tiene a su lado: hay muchos que están sirviendo sin que se les haya aparecido la zarza. Hay muchos que están sirviendo sin tener manifestación gloriosa del poder de Dios. Y pueden ser pastores o líderes, pero a mí me dijeron: usted necesita tener una manifestación gloriosa de Dios para que usted pueda ir seguro de quien lo llamó. Escúcheme, pastor y amado hermano, algunos alguna vez tuvieron una manifestación divina de Dios y la dejaron apagar. Así es. Y hoy andan hablando de un avivamiento, hablando de una gloria que no viven. Así es. Hablan de un avivamiento, de una gloria, pero siempre tienen sus mismos 4 ovejas y no pasan de ahí.
¿Por qué? Porque no han tenido una revelación de la salsa. A mí me dijeron que fue Dios el que se le apareció a Moisés en medio de una salsa. Y escúcheme, lo primero que le dice es que quite, ¿qué? El calzado. El calzado. Dígale que tiene a su lado, quítese el calzado. Espiritualmente hablando, el calzado significa toda la inmundicia que usted ha caminado y que usted se purifique y que Dios limpie sus pasos. Y ojo, Moisés era sabio. Moisés era un príncipe de Egipto. Moisés era conocedor. Y escúcheme, eso lo va a sacudir a usted. Pero hasta que usted no cuelgue su conocimiento, sus conceptos y deje que Dios dirija sus pasos, no podrá experimentar su poder. Ahora, algo más que acompañó a Moisés no solo fue la manifestación de la gloria, sino las señales de la gloria. Dígale que tiene a su lado, hay gente que va al llamado sin señales. Y escúcheme, usted tiene que pedirle a Dios señales de su gloria en su ministerio. Escúcheme, Moisés, lo primero que ve del llamado de Dios es su poder. Él cubre su rostro. Pero Dios le dice, no tengas miedo. Y le dice Dios, cuando él le puso excusas, estira tu vara, ¿sí o no? Él la tiró, ¿y en qué se convirtió la vara? En serpiente. Luego le dijo que metiera su mano sobre su seno y que la sacara. ¿Y cómo estaba? Blanca como la lepra. Luego la volví a meter. Luego Dios le dijo que derramara agua. Si no le creían, y se convertiría en sangre. Ahora le puedo hacer una pregunta. ¿Cuál es la señal poderosa que tiene su ministerio? Porque Jesús le dijo a sus discípulos, estas señales seguirán a los que creen. Muchos hablan de gloria, muchos hablan de experimentar la gloria, pero no tienen señales de la gloria. Y Moisés dijo, ¿cómo me creerán que tú me enviaste? Y Dios dijo, yo te daré por señal. A mí me dijeron que Dios está diciéndole a sus siervos que vuelvan a pedirle señales, porque un ministerio sin señales es un ministerio de palabra muerta. Es un ministerio de palabra muerta. A mí me dijeron, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 dijo, ni mi mensaje ni mi predicación fue con palabra de humano conocimiento, antes fui a vosotros en el poder del Espíritu. Esta mañana no le está diciendo a los pastores, es hora de volver a pedir señales gloriosas para que Sabana Larga sea sacudida del poder de Dios. Aleluya. Aquí, mire, un día mi pastor en ese momento me lleva a La Guajira. Hicimos un viaje misionero a La Guajira y nos llevaron un bebé que lo habían mordido una serpiente que es como blanca y negra, así partidita. Le llaman coral. Y la mamá era desesperada porque estaban a casi 4 horas para salir de la ranchería. Y el bebecito venía desgonzado. Y dijeron, prácticamente el bebé está muriendo. El apóstol lo cogió, me miró y me dijo, le toca a usted. Yo, ¿a mí qué me toca? Yo pensé, me tocará enterrarlo. ¡Levántelo! Porque él era loco. ¡Levántalo y pídele a Dios la gloria! Ese piecito así inflamado, ustedes saben, eso empieza como a podrirse en cuestión de minutos, se empieza a poner gangrenoso. Yo levanté al bebé y yo dije, Señor, si usted de verdad me llamó, haga algo porque yo aquí no puedo. Lo único que levanté al bebé fue cuando el bebé hizo así y empezó a llorar. Volvió el espíritu de vida. Yo lo vi resucitar. Vinieron los misioneros y pusieron una mano en el pie del bebé y el pie del bebé no se pudrió. Yo empecé a llorar y yo dije, Dios, y el Señor me dijo, el problema de la iglesia es que predica a un Cristo
al cual no manifiesta. Se fueron los amenes. Se fueron los amenes. Amén. De nuevo, hay una iglesia que está predicando un Cristo que no manifiesta, pero a mí me dijeron que Asomís y los pastores de Sabana Larga, Sabana Grande, Malambo y Santo Tomás sí experimentan un Dios con señales y prodigios, y cuando oran por los enfermos ellos se sanan, cuando escuchan los demonios ellos se van, cuando levantan la presencia de Dios sacuden su congregación. Alguien está aquí y dice: necesito más señales de Dios, necesito que Dios sacuda. No, yo no sé con qué iglesia estoy hablando, yo no sé con qué pastorado estoy hablando, pero Dios quiere visitar con gloria esta mañana. Estos pastores que están aquí, Dios quiere sacudirte con su gloria. Usted mira a la que tiene a su lado y dígale: cuidado. Porque Jesús dijo, diga, cuidado, porque Jesús dijo: no vayan a predicar y no vayan a representarme hasta que no seáis investidos del poder de lo alto. Jesús le dijo a sus discípulos: no se muevan de aquí hasta que no reciban poder. Y muchos están yendo a predicar sin poder, por eso se sienten frustrados, por eso la iglesia no les crece, porque se llenaron de conceptos y dejaron de ir a la presencia a pedir poder. Escúchenme, Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido. Pero él le dijo: no se muevan. En Lucas le dijo: no se muevan hasta que sean investidos del poder, revestidos del poder. Muchos no tienen ni siquiera poder para revestir sus propias dudas como ministros. Amén. ¿Aló? Llega una deuda, entrego. Llega un problema, que se encargue otro. Ay, eso, yo creo que Dios no me llamó. Oye, ¿tú crees que si Dios no te llamó, te hubiera permitido 10 años de tu vida para botarlo a la basura? 15 años, 7 años. Lo que pasa es que para experimentar la gloria, tú tienes que ser firme en lo que Dios te dijo. Dice: a ti Dios te dijo que te llamó, aunque tú no veas nada, mantente firme. Te voy a mostrar un ejemplo antes de pasar al otro de la gloria de Dios que no está escrita en la Biblia, pero que pasó. ¿Está listo? Para que lo predique algún día. ¿Le suelta ese código? Bueno. Abraham de un lado, Lot del otro. ¿Sí o no? Dice que juntos eran muy ricos, ¿sí o no? Y tenían gran ganado, ¿sí o no? ¿Qué miró Lot? Miró lo más bonito. Lo más lindo, el pastizal. Para allá cogió Lot. ¿Para dónde cogió Abraham? ¿Para dónde cogió Abraham? ¿Y cómo sostuvo Abraham sus ovejas, su ganado y sus cabros sin pastos? Eso no está en la Biblia. Dice que él se fue para Canaán, para el desierto. Ahora, ¿cómo sostuvo y se multiplicó? Porque dice que se le multiplicó el doble. ¿Cómo? Si no había pastos, había solo desierto. Usted lee eso, pero usted no se pone a pensar: oiga, Abraham, ¿cómo hizo para sustentar su rebaño en un desierto? A mí me dijeron que todos los días Dios hacía florecer comida necesaria para las ovejas en medio del desierto. Porque cuando usted elige caminar con Dios, Dios hace que florezca su desierto. Eso se llama gloria. Cuando usted puede estar en el desierto que esté, pero usted sepa que Dios es su amigo, Dios hará sustentar sus ovejas en medio del desierto. Dios lo hará.
pasado del Nuevo Testamento. ¿Dónde predicaba Juan el Bautista? En el desierto. ¿En dónde? En el desierto. O sea que no tenía templo. Así es. ¿Cierto que no? No. Pero la gente prefería no ir a los templos y ir a escucharlo al desierto. Cuando usted carga la presencia de Dios, así sea en el mismo desierto, Dios le lleva gente. Pero cuando usted se cree muy super, hiper, mega cool y estira sus flecos hipócritas, la gente se irá de ese templo a escuchar al humilde que tiene presencia en el desierto. Dios no busca templos hermosos, Dios busca templos o desiertos con presencia. Dios busca gente con presencia, gente con la gloria. Usted mira el que tiene su nombre y dígale, donde vayas, si tienes la gloria, el templo se llena. Si tu templo está vacío, no avanzas y quieres soltar, es hora de preguntarte qué estás haciendo con la gloria que Dios ha depositado en ti. Yo lo voy a sacudir con esto. Antes de pasar, lo voy a sacudir. ¿Le puedo enviar un código? Sí. Suéltalo. No sé si usted me va a amar, perdón. Ay Dios, me va a meter en problemas. Métase. Pero yo no he visto gente más cobarde, fetichista y agorerista, a veces que los mismos cristianos. Se les fueron los amenes. ¿Qué hace un cristiano diciendo, ay, pastor, me hicieron brujería, por eso mi iglesia no crece? Ay, pastor, que tengo una guerra tremenda con los brujos me quieren destruir. Espérame. ¿Usted se ha leído su Biblia? Porque mi Biblia dice que el que está en Cristo el maligno no le toca. Y que los hechiceros son los que tienen que enloquecerse, volverse locos, a tirar los libros, a convertirse. Oiga, hermano, antes que aplauda. Si a usted la hechicería le está tocando, es porque usted abandonó a Dios. Porque si usted está en Dios, el libro de Números 23 dice que el que está en Dios no hay agorero ni hechicero, y que Dios ha determinado bendecir y no será revocado, y que contra Israel no hay agorero ni hechicero. Pregúntele a Balán. Pero ¿cómo así que los mismos pastores diciendo que la brujería les está haciendo efecto? Oiga, hermano, ¿qué clase de Dios tiene usted? ¿Qué clase de Dios tiene? O sea, el más grande el Dios del brujo que está afectando su iglesia. Porque mi Biblia dice que el más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Y que el diablo no tiene más poder de lo que Dios te puede entregar en tu vida. Ningún grupo ni hechicero podrá con los pastores de Sabana Larga, ni de Sabana Grande, ni de Malambo, ni de la costa atlántica del país. Cuando una iglesia entiende quién es el Cristo. Hermanos, yo soy testigo. Aquí tengo una comitiva que es testigo. Hacíamos viajes misioneros. Y los palabreros nos echaban cola de raya molida en la comida para matarnos. Y hasta el día de hoy digo, no he probado comida más rica que la que tiene cola de raya. Porque fue hasta purgante. Varias veces me dio soltura, pero no lograron hacernos nada. Y tengo como testigo que tengo un pastor en Riohacha que era palabrero, que era asesino, palabrero de los guayú y brujo, que vino arrepentido, se convirtió y ahora pastorea, porque todo el tiempo que estuvimos ahí nos daban brujería y no nos hizo nada, ni la sentíamos. Pero pastores se han vuelto fetichistas y han puesto su fe en darle poder a los brujos. Hermano, con todo respeto, cuando yo empecé la iglesia, yo tenía una bruja al lado y la bruja iba y con ruda me pegaba a la puerta y yo llegaba a usted y le decía, buena vecina, que me quede bien lavada. En un culto entró loca, se postró, se orinó, casi se posea, porque ese es el efecto que tiene que tener la gloria de Dios contra los brujos, que se enloquezcan, que se arrepientan. Escúcheme, el
Se rompieron las cadenas y hasta el carcelero se convirtió. Sí, tenemos una guerra, pero mi Biblia dice que la guerra ya fue ganada. Obvio que yo tengo que reprender, sí, pero ¿cómo que yo voy a decir que el diablo tiene más poder que Cristo? Entonces de nada sirvió convertirme. No, amados, perdónenme, pastores, que los confronten. Pero usted tiene que tener una identidad de hijo. Y si usted es hijo, su padre ruge. El libro de Oseas dice que el Dios de Israel ruge como león por sus cachorros y nadie les puede tocar. ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está la identidad que tienes? ¿Aló? Mira, si tiene un brujo, si tiene a alguien fastidiándote, sencillo. El libro de los Salmos dice: Señor, acósalos, mándales tu ángel y no los dejes dormir hasta que se retiren. O sea, arrepienten, no los cortas, pero sencillo. Ay, pastor, no se debe orar por juicio para los hombres. Entonces, pobrecito Pablo, cuando se encuentra con el hechicero que estaba impidiendo la predicación al rey, y él le dice: oh, lleno de toda maldad, hijo del diablo, que tus ojos experimenten ceguera. Y él quedó ciego en el momento, porque el poder de Dios es superior. Ay, pastor, entonces, ¿qué pasó con la serpiente de Moisés contra la serpiente de los adivinos? Poder contra poder. Pero mi Biblia dice que la serpiente de Moisés se devoró la de los hechiceros. Porque a mirar al que tienes una vida, que cuando salga de aquí, ese brujito no sabe qué se metió. Porque le voy a pedir al Señor que le dé sus nalgadas y no se arrepiente. Pero de que mi iglesia prospera, prospera. Es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Es más grande mi papá. Alguien aquí tiene que estar en el poder del Espíritu. Pastor, estamos amenazados. Se levantó la alcaldía, se levantó, no sé qué, que no quieren cerrar la iglesia. A mí me dijeron que Pedro y Juan fueron amenazados. Llegaron, le contaron a su grupo de intercesión, empezaron a orar y el lugar donde estaban orando tembló. Pero hay unos que nos quieren quitarle el cierre, quiten el aviso y vámonos. Los cobardes no heredan el reino de los cielos. El reino de los cielos se hace fuerte. Y solo los valientes que están aquí, los valientes pastores, hijos de Dios, lo arrebatan. ¿Me está amando o estoy siendo muy suavecito? Apriete, apriete. Oye, que poste. Al que le gusta el caldo se le dan 3 tazas, no 2. No puedes experimentar la gloria de Dios si no escuchas la voz de Dios. Amén. Esto lo va a leer en su casa, pero en 1 Samuel capítulo 3 dice que el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí y limpiaba el arca. Y un día se fue a acostar y Dios le dijo: Samuel. Él creyó que era Elí, usted lo ha leído, volvió. Elí le dice: no, voy a acostarte, yo no te he llamado. De nuevo: tú me has llamado. No, yo no te he llamado. Tercera vez. Elí entendió, ¿sí o no? Y le dijo: si te vuelve a hablar, dile: heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Y fue la primera vez que Samuel entendió cuál era la voz del Señor. A mí me dijeron que hay unos que están peor que Samuel, escuchan 4 veces la voz de Dios y no la obedecen. Amén. Dios le dice: ve a tal lado y no, pero quieren que se abran los cielos. Amén. No vayas a un llamado sin escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es la potencial para experimentar su gloria. Amén. Aló.
Amén. Y les voy a contar el testimonio de un pastor amigo. Tengo un pastor amigo en Bogotá, con una iglesia muy grande. Y el pastor tenía una corbata de niño. ¿Se acuerdan del conejo Bosboni? Del que comía zanahoria. Habían unas corbatas que vendían así, que eran todas, como dicen ustedes aquí en la costa, como, ¿cómo se le llama al que se viste de colores estontosos? Folclórico. Extravagante, ¿cierto? Parecían de esos que se visten para el carnaval de Barranquilla, extravagante, esas corbatas así. Y la corbata de él era como azul con naranja, pero tenía el muñequito ese al conejo comiendo zanahoria. Y él la vio porque se la regalaron y la tenía ahí como guardada ahí, como entre sus corbatas. Y él estaba ese día, tenía un congreso de pastores internacionales. Y escucha la voz de Dios que le dice: ponte la corbata de Bosboni. Pero si voy con todo el tremendo traje, porque imagínense, tengo congreso internacional y Dios me dice que me ponga la corbata de Bosboni. Cuando se la puso y salió, lo primero que le dijo a su mujer es: yo con usted voy por allá así. Olvídese que yo voy a hacer mi reído y en ese congreso se ve como un matachín. Imagínese el conejo ahí en toda la barriga comiendo zanahoria. Y él dijo: mami, pero es que Dios me dijo. Ella le dijo: ay, bueno, yo no sé, allá usted. Y él no se la quitó. Fue la puso en el baño. Cuando escucha la voz y la deja en el baño: ¡no! ¡Que te la pongas! Y él dijo: no, ya 2 veces la voz de Dios, yo la obedezco, sí. La puso, llegó al culto. Están en alabanza, llega el pastor, presentan la comitiva internacional. Cuando el que está aquí adelante ve al pastor con la corbata, empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y el pastor le mira al gringo, le pregunta al traductor: ¿y este qué? Entonces el gringo va y lo abraza y empieza a besarlo en la frente. Y el pastor, no, aparte de eso, como que está raro el misionero. El misionero coge el micrófono, llama al traductor y dice: llevo 5 años como empresario ahorrando $40,000. Y Dios me dijo que recorriera el mundo, pero que al hombre que no viera con una corbata de conejo le diera los $40,000 para el templo. Aleluya. Gloria a Dios. Y así hay una de las iglesias más grandes de Bosa en el día de hoy. Porque un hombre loco se puso una corbata de conejo porque le obedeció a Dios en algo loco. Pero a veces Dios le dice a alguien que haga cosas pequeñas y no lo hacen, pero así quieren que Dios muestre su gloria. Así es. Así es. Yo no sé cuántos de aquí dicen: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo oye. Así para el mundo sea locura. Para mí el evangelio es poder de Dios. Yo quiero que tú hagas algo sobrenatural en mi vida. Yo quiero que tú hagas algo sobrenatural en mi vida. Yo vine a decirle a Sabana Larga que Dios quiere derramar tus glorias y te llevará a hacer cosas locas. Luego en eso Él se va a glorificar. Hey, escucha la voz de Dios. Porque hay gente que dice: Dios me dijo, y yo no le he dicho nada. Mañana tenemos ayuno porque Dios me dijo. Pero mentira, está haciendo el ayuno porque le contaron que los de la alabanza no ayunaban. Entonces lo vamos a meter en ayuno, pero toca decir que Dios dijo. Amén. ¿Aló? Yo duré 5 años peleando con mi esposa porque mi esposa: ¿usted por qué no ayuna? Usted. Un día la volteé a mirar y le dije: mira, no quieras dirigir mi vida. Dios me dirá cuando tenga que ayunar. Un día Dios me dijo: como tú me dijiste que yo te decía cuando tienes que ayunar, te necesito 21 días. Mi amor, ¿cuántos días es que usted quiere que yo ayune? Pero después de esos 21 días, hermano, todavía me acuerdo.
Después de los 21 días, Dios me alertó de una división, me dividieron la iglesia, mi propia familia. Eso fue impresionante. Y si no estaba yo metido en esa presencia de Dios, no hubiera aguantado que después de tener una iglesia de casi 300 me quedaran 15 miembros. Y después de 2 años se multiplicara a tener casi 400. Y me cambió todo. Dios se me llevó hasta el apóstol que me daba cobertura y lo llevó. No, quedé solo, parecía un champiñón. Pero me ha traído un equipo, me ha traído unos siervos, me ha traído una honra, me ha llevado a lugares. Mire, me tiene aquí. Y créanme que enseñarle a ustedes es más complicado. Porque los pastores no trepan para mirar si predico bien y cuestionarlo. Porque los pastores se la dan de que saben mucho y a veces no sabemos ni dónde estamos parados. Pero bueno, uno de pastor no se deja echar tierra. Si se encuentra con otro pastor, oye, ¿cuántos miembros tienes? Si uno le dice, yo tengo 30, ¿tú cuántos tienes? 50 en formación. Pero no se deja echar una tierrita. Así tenga 5, le aumenta a los 45, pero no se deja echar tierra. ¿Por qué se ríen? El que se ríe de sus picardías se acuerda. Dígale al que tiene a su lado, ¿hace cuánto no escucho la voz de Dios? Estoy más ocupado en mis cosas como pastor. Y ojo, hay gente que se ocupa de las cosas de Dios y no del Dios de las cosas. Y Dios nos llamó pastores a ocuparnos del Dios de las cosas, no de las cosas de Dios. Las cosas de Dios vienen después de que usted se encuentra con Dios. ¿Hace cuánto no entras a llorarle a la presencia de papá? Que te limpie de la inmundicia. No, nosotros los pastores inmundos no, somos salvos una vez y para siempre. Ahorita vamos a seguir mirando eso. Dígale que tiene a su lado Isaías. De a Dios y su gloria. Y nos enseña algo: sin purificación no hay gloria. Sin misericordia no se entiende la gloria de Dios. Abra su Biblia en Isaías 6. No lo hemos tocado estos días con las pastoras acá, pero voy a hacerle un mensaje a Isaías ese capítulo en este momento. ¿Está listo? ¿Quién puede leer Isaías 6? En el año en que murió el rey Osías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus barbas llenaban el templo. Vaya ahí. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén. No me vaya a perder. Quédate. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén. No, yo hice la pregunta: ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén. No se extrañen si Dios le quita al que lo está sustentando. O no se extrañe si Dios le quita el estorbo que le impide ver su gloria. Porque a mí me dijeron que el rey Usías sustentó el ministerio de Isaías. Era quien le daba el dinero para sus viajes, quien lo sustentaba. Pero un día Dios se lo quita. Usías muere. Y escúcheme, muchos empiezan a llorar. ¡Ay, por qué! Y Dios le dice: tenía que quitarte esto porque estabas dependiendo de esto y no te permitía ver mi gloria. Así que hay veces que Dios va a tener que quitar cosas que tú crees que son buenas para mostrarte tu gloria excelente, para mostrarte su gloria excelente. Estoy diciendo que a veces Dios tendrá que incluso quitar gente de la iglesia que te aportaba mucho para que aprendas a depender de Él. Amén. Y se fueron los amenes. No, Señor, el hermano Paquito no, ese me da un diezmo de 1 millón, ese no. Y Dios dice: no, hasta que no te lo quite no puedes ver mi gloria. Usías sustentaba el ministerio de Isaías. Pero cuando Isaías ve la gloria de Dios pasa algo. ¿Quién era Isaías?
Profeta. Dígalo duro, por favor. Profeta. ¿Qué hace un profeta en el templo? Si la Biblia dice que los profetas no podían entrar al trono o al lugar santo, era el sumo sacerdote. Y él ve a Dios en su trono y su espalda llenaban el templo. ¿Qué hace el profeta en el templo si el profeta está llamado a la ciudad? ¿Se había hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios lo lleva al templo? ¿Por qué le muestra sus faldas? Y le muestra su gloria. Sigue leyendo porque vamos a desmenuzar esto. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los oficiales de la puerta se estremecieron con la voz del que reclamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey y Jehová de los ejércitos. Para ahí, bebe. El profeta está siendo llevado al templo, está en el templo. Pero en el templo ve la gloria de Dios y el profeta dice: ay de mí, que soy muerto, porque soy inmundo. Labios. Dígale que tiene a su lado, hay más de uno profetizando siendo inmundo. Inmundo de labios. Porque aquí estaba Isaías, pero Isaías era profeta. ¿Sabía usted que la palabra inmundo de labios es el término para camino grosero? O sea que como que a Isaías de vez en cuando se le saltaba la chispa y soltaba su abuelazo. Pero Isaías dice que era igual de inmundo al pueblo al que él estaba profetizando y que merecía estar muerto. ¿Por qué merecía estar muerto? ¿Algunos saben por qué merecía estar muerto? Habitaba en medio de injusticia. Bueno, habitaba en medio de inmundicia, pero ¿sabe por qué? Porque mi Biblia dice que todo el que entraba al templo inmundo moría. O sea, que él merecía estar muerto, porque si Dios lo llevó al trono, a su templo, él tenía que haber caído muerto como los hijos de Aarón, tenía que haber caído muerto como los hijos de Coré, como Coré, tenía que haber caído muerto como todos los sacerdotes que entraban al templo, impuros. Pero él no muere. En cambio, ve a un querubín, a un serafín, que toma con unas tenazas el carbón y lo pone en sus labios. Y dice: limpio tu pecado y purificada tu culpa, ¿sí o no? Dígale que tiene a su lado, usted y yo somos los profetas que merecían morir. Pero Dios tomó un carbón encendido llamado Cristo y nos ha purificado en vez de matarnos. Escúcheme, usted no puede experimentar la gloria de Dios sin ser purificado por Cristo, sin ser limpiado por Cristo. Aló. Aló. Está aquí conmigo, ya se cansó. Amén. Hay gente preciosa de Dios que no es purificada. Y escúcheme, la santidad no contamina, pero el pecado sí. De nuevo, la santidad no contamina, pero el pecado sí. Amén. ¿Hace cuánto no le pedimos a Dios que nos purifique?
¿Sabía usted que después de que Isaías ve la gloria de Dios, su mensaje cambia? Ya no solo era un mensaje de condenación, sino era un mensaje de arrepentimiento. Arrepintámonos, el Mesías viene. Y Isaías pasó de ser llamado el profeta de juicio a ser el profeta mesiánico, que hablaba que Jesús podía salvar a la humanidad caída. Le hago una pregunta: ¿Jesús es el centro de su ministerio? Porque hoy en día tenemos muchos ministerios lejos de la gloria, lejos de ser cristocéntricos. Hay muchos ministerios en el mundo que su centro se vuelve el dinero. Su centro se volvió qué tan cosa puede llegar a tener la iglesia, qué tanto puede hacer, pero su centro no es Cristo. El centro de una iglesia debe ser a Jesús, el perdón de pecados, la vida eterna, la resurrección y el arrebatamiento. Si el centro de la iglesia no es eso, tendremos algo que llamamos iglesia, pero sencillamente lo que tendremos es un salón de recepciones donde la gente llega a tener convivencia entre ellos, pero no a tener vida eterna. Eso no es fácil. Pero cuando hablamos de la gloria, tenemos que entender que Dios quiere poner un peso de responsabilidad, manifestarse. Voy a mirar a que tiene a su lado y diga: yo quiero manifestación de Dios, pero tengo que escucharlo y tengo que decirle a Cristo que me purifique. Por eso puse aquí a Cristo como la máxima gloria de Dios. Cuando usted enseña que Cristo es la máxima gloria de Dios, la gente se arrepiente, la gente es transformada. La gente no le va a doler bendecir, dar un diezmo, dar una ofrenda, porque estará tan agradecida con lo que hizo Jesús que usted no tendrá que obligarlos a hacer algo